atención, él necesita ciertos datos y es por eso que en la descripción, la esperada salida, él tiene que especificar, o bueno, lo que yo logré entender, tiene que detallar lo que necesita para que se llegue a esa operación. Por lo tanto, ahí va a ingresar Datos clientes, datos de atención, complementarios. Complementarios. ¿Qué serían los datos de atención complementarios? Eh, Igual eh, le puedes dejar datos de atención con eso. yo lo puse no porque yo quise, sino porque la narrativa dice, se ingresan el tipo de atención y datos complementarios de la atención. Bien. Se verifica la atención que se verifica la atención, pero sí, no es necesario que se verifique la atención porque vos arriba estás indicando ya en los requisitos que la atención existe, Ah, bien. que se solicita. Sí, sacándole se verifica atención, pero que se solicita, sí, se registra, se verifica data cliente y se registran correctamente en el sistema con número de atención, fecha, hora y complementario. Ahí bien, creo que te está faltando lo del estado que agregaste. Ah, pero eso no sería otro. Ah, no, eso Lo, ya, te- lo ya me lo tenés incluido lo tenés ahí en, ¿cómo se llama? en el diagrama de secuencia. Lo Claro, tengo, pero lo tengo. ya por eso ahí lo que mencionaba su compañero. O sea, es similar a como vos decís, bueno, yo uso el cliente, pero está antes. Claro. Entonces, si en la si, o sea, si el caso de uso dice que se registra detención con un estado nuevo, por ejemplo, entonces ahí cuando vos Ah, en tu resultado, o digamos la salida esperada, es que se claro, registra la detención con estado nuevo. claro, claro. Sí, O sí, ya sea, entendí. la salida esperada tiene que dejarme esas postcondiciones como yo indiqué en el caso de uso. Ah, bien. Sí, sí, me faltó agregar eso entonces, que cambia de estado de la atención. Salida obtenida muestra en pantalla las secciones de ingreso de datos de clientes y de atención. Um, muestra en pantalla las secciones de ingreso de datos. ¿Qué sería eso? Como que por el orden, o sea, primero ingresa la atención, después muestra ingresa datos cliente, después muestra ingresa datos atención y al final pone registrar. Ese registro. Me lo Muestra. imagino así. Sí, 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 está bien. Muestra secciones de ingreso y atención. Y se registra correctamente los datos de atención. Yo también le tendría que agregar y se cambió correctamente el estado en la salida. Eso se registra correctamente los datos de atención con su estado nuevo, no sé no recuerdo qué dice en el texto. Sí, finalizado. Con estado finalizado, dice. Sí, sí, te faltaría eso, agregarle, porque acordate, al ser una integración es del caso de uso, entonces tiene que, Claro. Entonces eh, acá no pongo nombre del método, pongo nombre del caso de uso directamente. déjalo ahí si querés, si tu caso de uso se llama registrar atención o finalizar atención, lo puedes poner, digamos, o sea, Y puede coincidir que el caso de uso tenga el nombre similar al nombre que tenés en un método. claro. Ah, bien, bien. Listo. Pero Suena bien. sí, ahí lo que decía su compañero, revisar los casos de uso y que cumplan como dijo la profe, que tiene que ser un verbo en infinitivo y lo que sigue. Bien, bien. Porque si no, sí, por eso descuenta punto la profe. Ah, bien, bien. Gracias, profe. Lo voy a tener en cuenta.
Profe, Sí, una consulta, ¿es necesario colocar una observación o lo podemos dejar así en blanco? en las pruebas. Claro, sí. No, salvo, o sea, si es necesario, sí, si no, no. Pero sí es importante el resultado, eso no se olvide. Ok, ok. Bueno, gracias. Profe, tengo una duda con el modelo de caso de uso. A ver, ahí le streameo. Sí, sí. ¿Se ve? Sí, Es más que nada con el cuadro. Mi duda era, ¿los actores principales solamente van a la izquierda o los actores secundarios que son iniciadores también van a la izquierda? Porque acá tengo entendido que la secretaria es la principal y que los odios son secundarios. Y no, el no PA está también bien. es la secundaria. Está bien, lo que sí, no repitas, digamos, ahí el actor. Si tenés socio arriba, trata Claro, de- no, sí, vale, este es del ejemplo de cátedra, pero, o sea, mi duda era esa, si un actor secundario podía ir a la izquierda si es iniciador, o si es secundario sí o sí va a la derecha. Claro, por lo general los secundarios, que son, como vimos en los prácticos, entidades bancarias, procesadores de pago, eh, algo de ese estilo, sí a la derecha, pero no, no más que eso. En este caso, viste que tenés el socio y la secretaria, pero el socio es iniciador y la secretaria, bueno, bueno, ahí por lo que entiendo, debe ser que el socio va y le pasa sus datos a la secretaria y es la que ingresa al sistema, algo así. Pero no, Claro, eso sí, 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 está bien, o queda ahí. sea, si son iniciadores van a la izquierda entonces, aunque sean secundarios. Por Sí, favor, ¿no? Ah, bien. sí, Y otra duda que para describir los casos de uso, como por ejemplo en el caso de uso validar usuario, ¿heredaría los actores principales del caso base? O sea, registrar sí, socio, modificar, así. sí, sí, habían dado un caso de eso, a ver si lo pusieron ahí. Este solamente está el de registrar Registro, socio, no está está bien. el de validar. Pero, Claro, o sí, sea, por por ejemplo, ejemplo, validar, ahí tendría sus actores serían el socio secretario, y ¿no? la secretaria. Y socio, Sí. claro. Y secundario no hay, porque en el sistema, o sea. No, no, no. Ah, bien, bien. Gracias, profe. Profe, ¿y en qué caso el tiempo de sistema sería un actor? Porque creo que la profe mencionó algo así. Es cuando ustedes encuentran en el enunciado como alguna actividad programada que va a suceder en determinado momento. Por ejemplo, en el práctico teníamos, no sé, el 30 de cada mes se emite un listado automático, un listado de clientes. Entonces ahí, digamos, ahí ya tenés, digamos, no hay una persona, o sea, no hay un actor, sea persona, que interactúe con el sistema. O sea, a ver, no es lo mismo que diga el gerente, el 30 de cada mes, el gerente eh, genera un listado de clientes. A que diga el sistema, el 30 de cada mes genera un listado. Entonces, ahí, si en el primer caso que yo hablaba del gerente, si el gerente, entonces vos vas a tener un caso de uso donde vas a generar el listado de clientes. Y el actor va a ser el gerente, porque es el que va a entrar al sistema y va a dar inicio a ese caso de uso. Es decir, bueno, filtrará la fecha o directamente le dará un enter y ya se generará ese listado. En el otro caso, como el del práctico, que
se decía que el 30 de cada mes se genera un listado, o el listado de clientes que participan en el sorteo, o también te podría decir todos los días a las 3 de la mañana se verifica los pagos pendientes. Siempre que haya algo de ese estilo y que no mencione el gerente, el empleado, la secretaria, está más vinculado a un tiempo de sistema. Ah, bien, claro, entonces sería cualquier tarea o actividad automatizada del sistema. Exacto. Sí, sí. Ah, bien, muchas gracias. Profe, y en el diagrama de colaboración, ¿cómo se relaciona un validar usuario en el sistema? Porque en el simulacro había el caso de uso que era confirmación de turno y no sabía si se ponía o no para hacer el diagrama de colaboración. ¿Cómo, perdón? En el diagrama de colaboración, ¿cómo hago para relacionar, digamos, el validar usuario en el sistema? Porque empieza diciendo se valida el usuario con contraseña y porque en el ¿Tiempo? simulacro ¿Con el tiempo? no. Sino que no sabía si lo tomaba en el diagrama de colaboración porque lo tendría que poner como una entidad al usuario o a esa usuario y contraseña porque se valida. Y después, bueno, ya hace las otras acciones. En el simulacro estaba el caso de uso, confirmación de turno. Y yo no sabía si en el diagrama de colaboración lo coloco o no, esas acciones de validar el usuario con Claro, usuario y contraseña. vos tenés que o sea, ustedes tienen que partir del modelo de caso de uso. Por el modelo de caso de uso tenés casos de uso y a su vez tenés casos de uso que estás extendiendo o incluyendo. Claro, Entonces, si vos tenés, así por decir, el caso de uso A que incluye al caso de uso B, y por ejemplo el caso de uso A sería registrar, como mostró su compañero hace rato, el caso de uso A, registrar atención. Y el caso de uso B, que es un include, que es validar usuario, porque el caso de uso dice, el, el abogado debe entrar con usuario y clave para registrar una atención. Algo así el ejemplo que me estás planteando, ¿no? sí. El primero se valida. Bien, entonces vos tenés el caso de uso registrar atención y el caso de uso que es el validar usuario. Como vos tenés un include, vos estás delegando toda la validación del usuario en el caso de uso validar. Cuando vos vas a hacer el diagrama de colaboración de registrar atención, vos te tenés que centrar solamente en la registración de la atención. No, digamos, ahí no tenés en cuenta ingresar usuario, ingresar clave, porque si no tendrías que, en ese diagrama de colaboración, tendrías que agregar más interacciones que va a ser abogado, ingreso, usuario y clave. Y vas a tener que tener la entidad de usuario para que el gestor vaya a la entidad de usuario, valide ese usuario, le devuelva una respuesta al usuario, al abogado, y una vez que haga toda esa parte, recién va a poder registrar la atención. Como vos ya en el diagrama ya dijiste que hay dos casos de uso, registrar atención, que se dedica exclusivamente a registrar atención, y validar, que se dedica exclusivamente a validar, y que como requisito para registrar vos tenés que hacer la validación antes, entonces se entiende, cuando vas al de colaboración directa, vos tenés que enfocarte en la registración de la atención. No haces ningún validar usuario, validar clave, ni nada de eso, porque eso es tarea de otro caso de uso. Ah, bien, me quedaba esa duda. Y si lo haces, está mal, digamos, porque, o sea, si vos en tu modelo tenés registrar atención y validar usuario, y en registrar atención hiciste la validación del usuario, esa parte está mal en el diagrama. Claro, porque tendría que poner otras entidades que tengan que ver con el caso de uso validar usuario. Exacto. Por ejemplo, usuario.
usuario, permisos, no sé. Y cuando, por ejemplo, que en varios vi que decía generar comprobante, ¿también es necesario que se haga, que lo tenga como entidad? ¿O ¿Cómo, perdón? solamente No cuando te entendí. dice que se genera un comprobante, es Sí. necesario que lo tenga comprobante como entidad o solamente lo puedo hacer del gestor hacia un RISO y que él Eso mismo lo... depende, eso puede depender de cómo te lo piden en el enunciado. Si dice se guarda un comprobante y se envía, entonces vas a necesitar una entidad. O si dice, por ejemplo, se genera un comprobante y tal vez no es necesario, digamos, que lo guardes al comprobante. Directamente generas en colaboración, ¿no? Generas que el gestor genera y muestra nada más. Ah, bien, Depende cómo también el enfoque que vos tengas, digamos, vos decís, bueno, si yo voy a guardar los comprobantes uno por uno o no, digamos, o solamente voy a generarlo y enviárselo al actor. bien, bien. Muchas gracias. Hola, profesor. Sí, A mí me queda una duda sobre el tema de la prueba de integración cuando vemos los casos de uso. Nosotros hacemos las pruebas de los métodos del caso de uso. ¿Sería así o no? claro, a ver, vamos, primero, cuando ustedes hacen las pruebas, recuerden, cuando ustedes hacen, a ver, si ustedes tienen un caso de uso que tiene solo una entidad, ¿cómo harían una prueba de integración de ese caso de uso? Nada, ¿No sería una prueba de unidad? Y no se puede porque no tiene otras clases para... pero no, si se puede porque ustedes tienen un caso, o sea, puede, por ejemplo, el caso de uso, vamos al caso de uso, validar usuario, ¿sí? Y que solamente tenga la clase entidad que sería eh, usuario. Hasta ahí estamos, digamos, de acuerdo que, por ejemplo, que el caso de uso validar usuario podría tener solamente la clase usuario. Sí. Entonces se podría hacer una prueba de integración, más allá de que tenga una única clase entidad. Ahora, esa clase entidad, que en este caso es usuario, dentro de ella puede tener varios métodos. Uno de ellos podría ser registrar usuario y otro podría ser, como bien dice el caso de uso, validar usuario. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero hacer una prueba de unidad, que es la que viene primero, de unidad o unitaria, ¿sobre qué métodos podría hacer? Yo le planteé dos métodos, registrar usuario y validar usuario. Con el validar, Podría ser tanto en el validar, o sea, la prueba unitaria la podría hacer tanto en el validar como en el registrar usuario, ¿sí? Entonces, si yo hago si yo hago, o sea, si me dicen, haga una prueba unitaria sobre la clase usuario y esa clase usuario tiene los métodos registrar usuario, validar usuario por ejemplo, no sé, inhabilitar usuario, yo podría hacer una prueba de unidad sobre cualquiera de esos tres métodos, ¿sí? Yo digo, bueno, registrar usuario. ¿Cómo sería mi prueba? Método, registrar usuario, datos de entrada, no sé, username y password, y nombre y apellido, por decir. Podría ser lo mismo, una prueba unitaria sobre inhabilitar usuario y una prueba sobre validar usuario, ¿sí? Ahora, si yo les digo, hacer una prueba de integración de validar usuario,
Entonces, ahí cuando ustedes dicen, bueno, validar usuario, yo voy a tener que usar validar usuario de los métodos que tienen, que como decía su compañero, el que desencadena la acción de ese caso de uso. Si yo tengo el método registrar usuario, inhabilitar usuario y validar, no sé, usuario o validar credenciales de usuario, que también lo podría llamar. Entonces, ¿cuál método, digamos, sería el que yo debería usar en la de integración de validar usuario? Chicos. Si yo quiero hacer una prueba de integración de validar usuario, ¿podría usar registrar usuario o inhabilitar usuario? No. No, porque no hacen digamos, al caso de uso. El caso de uso es validar usuario. Entonces, o bien, como le decía a algunos chicos, pongan el nombre del caso de uso, no sé, validar usuario, en donde ustedes dicen validar usuario y entrada, y después, bueno, la salida esperada y, bueno, la salida obtenida. Más allá de que esa clase tenga otros métodos que en este caso no hacen a lo que es digamos, la idea del caso de uso. Porque no es lo mismo el caso de uso validado usuario que el caso de uso registrar usuario. Si yo hago una prueba de integración de registrar usuario, ¿qué voy a decir? Registrar usuario, entrada, nombre, apellido, username, password. Salida esperada, no sé, que se registre correctamente el usuario y me muestre un mensaje, si quieren. Y obtenida, bueno, ahí lo mismo. Pero ahí ya van a ver que tenemos dos casos de usos distintos que tienen una idea distinta. Entonces, cuando ustedes van a hacer la de unidad, hacen cualquier método de esa clase. En este caso de usuario, cualquier método podría tomar validar, registrar, inhabilitar, eliminar usuario. Cuando van a hacer la de integración y el caso de uso se llama validar usuario, entonces usarán el método validar usuario. Sí o sí se utiliza el caso de uso. Pero es del caso de uso, ¿sí? Como les digo, pueden tener el caso de uso registrar usuario y el caso de uso validar usuario. Entonces, pero ambos van a usar la misma clase que es usuario, pero ya, o sea, tiene varios métodos que esos métodos se va a usar en función de lo que, digamos, de lo que es la idea del caso de uso. Es decir, la de integración, a mí lo que me tiene que garantizar es que el caso de uso funcione como yo lo describí. No sé si ahí se entiende mejor. Si mi caso de uso dice validar usuario, mi prueba de integración, más allá de que yo tenga una clase, tiene que funcionar validando al usuario. Bueno, no sé si se entendió o le compliqué más. Profe, ¿Sí? los métodos del caso de uso los sacamos de las operaciones que hace el gestor. Las que salen. Creo que la profe les dijo eso, los que salen del gestor a la clase. Porque eso es o sea, sería como en programación orientada a objetos, es como que una clase llama a un método de la otra clase. Entonces, cuando la flecha sale del gestor a la clase A, quiere decir que en realidad esa flecha significa que está llamando a un método que está en la clase A. Ah, claro, claro. Sí, entonces los métodos son las flechas que salen del gestor. Claro, eso sería el paso, en realidad en programación orientada a objetos, creo que le dicen mensaje. Entonces, tener el encapsulamiento, cada clase. Por eso ustedes hacen, tanto en análisis, en diseño, ustedes dibujan una clase y dicen, bueno, la clase, no sé, usuario, propiedades o atributos, nombre, apellido, no sé, fecha de creación, métodos, creación, eliminación, etc.
Entonces, cuando alguien quiere usar el método en usuario que se llamaba creación, entonces tiene que hacer un llamado a través de un mensaje a ese método, porque solamente como hay encapsulación en la programación en todo objeto, ese método es la única forma de modificar una propiedad o un valor de la clase. Es decir, para que la clase A cambie, no sé, el nombre, yo lo tengo que hacer a partir de un método que lo llame otra clase. Entonces yo clase B llamo a clase A a través del método cambiar nombre. Entonces yo clase B llamo a cambiar nombre y le paso el nombre B. Ese nombre es una propiedad de la clase A, entonces internamente hace el cambio. Por eso la encapsulación que hablan, digamos, en la programación en todo objeto. La única forma de cambiar los datos que tiene una clase de forma interna es a través del paso de mensaje, es decir, llamar a un método de la clase que yo quiero que haga algo internamente. Bien, profe. Yo tengo una duda, profe, con respecto a un caso de uso con el que estuve practicando. Ahí se lo leo. Se llama listado de pedidos. Dice que todos los lunes de las semanas, al finalizar la jornada laboral de la concesionaria, el sistema ejecuta automáticamente una tarea programada que genera los listados de los pedidos que deben ser atendidos al siguiente día. Este listado tiene como destinatario al coordinador de mecánicos. Me quedé con la duda de cuál sería el actor que tiene este caso de uso. Y es tiempo de sistema sería el que desencadena el caso de uso, porque dice todos los días al final de la jornada, creo. A tiempo de sistema sería. En todo caso, podrías poner, si querés, al coordinador, pero en realidad el coordinador no... A ver, recordemos los actores son todos aquellos que van a interactuar con el sistema. En este caso, si el tiempo de sistema genera un listado y se lo envía por mail al coordinador o a quien sea, el otro no va a ser un actor porque lo va a recibir a ese listado en un Excel, en su mail, ¿sí? Él no tiene que entrar al sistema para poder, digamos, visualizar ese listado. Ni como actor queda entonces coordinador de mecánicos. Solamente sería el principal el tiempo de sistema. Salvo que esté en otro caso de uso, puede ser claro. que sí, puede ser que sea un actor en otro lado. Pero si no tiene, recuerden, el actor es el que tiene una interacción directa con el sistema. Por eso, digamos, tienen el ejemplo de ahí de los socios y la secretaria, o el cliente y la secretaria. Porque el cliente, o sea, yo cliente voy con la secretaria y le digo, bueno, regístrame, pero yo, bueno, en este caso soy iniciador, pero quien va a tener una interacción directa con el sistema va a ser la secretaria. Claro, bien, profe. Profe, Sí. Yo quería preguntar, en el caso de uso de registrar turnos de una forma telefónica, digamos, por teléfono, la prueba de integración, yo quería utilizar el método registrar turno. Y bueno, para registrar el turno necesitamos lo que es registrar lo que es el cliente y bueno, y también necesitamos lo que es el abogado. Por lo tanto, se puede hacer una prueba de integración de eso, ¿no? ¿Cómo? ¿De cuál querías hacer la prueba? Registrar turno. Sí. Y bueno, para registrar turno necesitamos lo que es el cliente, por lo tanto el cliente se tiene que registrar y también necesitamos el abogado. Sí, Por lo en tanto, realidad, claro, en realidad lo que necesitas son las clases, recordar las clases en entidades.
Claro, pero por lo tanto, digamos, como utiliza más de una clase, sí se puede hacer una prueba de integración. Sí, es que prueba de integración, recordemos ahí lo que le había comentado hace un momento, se hace sobre el caso de uso, o sea, no importa. O sea, puede haber casos de uso que tengan una única clase, pero no por eso van a decir que no se puede hacer una prueba de integración. Sí, la prueba de integración a mí me garantiza que el caso de uso funcione como yo lo describí. Mm. Pero en ese caso que vos mencionás, sí, trabaja con más de una clase. Sí, o sea, pero ahí depende, puedo decir, bueno, yo voy a hacer mi prueba de integración con el caso A, el B, el registrar, pero por lo general, digamos, sí, ahí ustedes lo ven más claro cuando dicen, bueno, hay más de una clase, es de integración, pero eso no implica que no pueden hacer una prueba de integración en algún caso de uso que tenga una única clase. Sí, profesor, sí lo tenía claro. Pero bueno, mi duda era para hacer, digamos, la prueba de introducción de la prueba, digamos, en la salida esperada tendría que redactar que, por ejemplo, necesita la información del cliente registrado o necesita la información del abogado. Y para la salida, No, por ejemplo, vos podés, vos seguramente ahí estás hablando de un extent que dice que si no está registrado, ¿puede ser? no, sino más bien que si no recibe la información de un abogado que exista, digamos, no se puede registrar el turno, digamos. Claro, pero acordate que vos ahí cuando definís, al igual que en la descripción textual, donde vos definís precondiciones, aquí también definís unos requisitos en las pruebas. Vos para ejecutar un caso de prueba decís, bueno, tengo que tener estos requisitos. Claro. Entonces, en requisito Entonces tendría que vos con ponerlo el eso, abogado y cliente. claro, ya existe el abogado, ya existe el cliente, o sea, vos ahí determinás cuáles son las condiciones que debe haber para que este caso de prueba se pueda ejecutar. Claro, eso serían los requisitos, entonces, ok. Ahí cuando Sí. mencionaba el tema de tener un caso de uso que solo tiene una clase, la integración sería describir todo el caso de uso o si sería explicar todo en la salida esperada, ¿no? ¿Sería explicar todo el caso de uso? No todo el caso de uso, sino, o sea, en la salida esperada sería explicar qué es lo que es como el resultado que genera el caso de uso. Sería. Por ejemplo, volvemos, validador usuario. Solamente trabaja con la clase usuario. Entonces, validador usuario. Datos de entrada, ¿qué pondría usted? Y obviamente los datos del usuario. Bueno, por ejemplo, username y password. Entonces, ¿cómo sería ahí la descripción de la salida esperada? Y obviamente que ingrese el usuario y el password correctamente. Y obviamente que el resultado que esperamos es que se inicie la sesión correctamente. Claro, entonces usted en salida esperada podría ponerse inicia la sesión correctamente y muestra, no sé, opciones del sistema. Eso podría ser la salida esperada. Pero esto se considera entonces una prueba de integración. Claro, porque estamos hablando del caso de uso validador usuario. Mm, Y Bueno, digamos, con esta particularidad que puede tener solamente una clase. Porque si no, o sea, no podemos decir que no se pueden hacer pruebas de integración en los casos de uso que tienen solo una clase. O sea, las pruebas de integración las podemos hacer en todos los casos de uso. Que el objetivo es que ese caso de uso cumpla con el objetivo, digamos, que uno lo ha definido. Si yo digo validar usuario, supongamos la descripción del caso de uso validar usuario, diría
el usuario ingresa username y password, el sistema verifica los datos y le muestra las opciones del sistema al usuario. Entonces eso, bueno, como usted decía, bueno, ahí lo resumo en la salida esperada, inicia sesión correctamente y muestra opciones del sistema, nada más. Y en la salida obtenida, bueno, como les decía, es algo hipotético. Ahí le pueden decir, sí, hace eso, no, no hace eso. Pero esa ya sería una de integración. Ahora, si le dijeran, haga una prueba unitaria en algún método de la clase usuario, entonces da la casualidad que hay un método que es validar credenciales, por ejemplo, que sería el que a mí me permite validar a un usuario. Pero puede tener otros métodos, como el crear usuario, el deshabilitar usuario, el listar usuario. ¿Se entiende? Entonces ahí usted podría, en la unitaria usted podría elegir el método listar usuario. Entonces, y ese método lo único que tiene que hacer es mostrar una lista de usuarios, nada más. Pero no tenemos, o sea, solamente evalúo la función de ese método nada más. Claro, o sea, con la diferencia de que en algunos de esos métodos solo no podíamos mandar más parámetros. Claro, sí, Claro, sí, más o menos le entiendo. con la diferencia que los otros métodos no hacen a la integración del caso de uso validar usuario. Ahí no sé si queda más claro. Yo puedo tener listar usuario, crear usuario y validar credenciales. Pero yo cuando hago el caso de uso validar usuario, yo, o sea, indirectamente usaría el método validar credenciales o validar usuario, ¿no? Entonces, cuando yo voy a hacer la descripción, digo eso, se ingresa usuario y clave y, bueno, la salida esperada que me muestre el listado de las opciones del sistema. Ahora, si le dicen hacer la prueba unitaria, ustedes ahí podrían hacer tranquilamente la prueba unitaria de cualquiera de los otros métodos. Porque incluso, a ver, si fuésemos más finos y diríamos, bueno, el validar usuario me devuelve un verdadero o falso. O sea, ¿existe o no existe el usuario? Entonces, yo en la prueba unitaria podría decir, bueno, se espera que devuelva un true o un verdadero. Pero cuando haces la de integración, ahí vos explicás qué es lo que querés que sea tu resultado final. Yo quiero que inicie la sesión y que me muestre el listado de opciones del sistema. O sea, va más allá de lo que el método devuelva solamente un true o un falso, un verdadero o falso. O sea, a ver, ¿qué otra forma lo más? Profe, La de unidad es bien específica. Es 1 más 1 tiene que dar 2. Nada más. La de integración hace ya al flujo, digamos, del caso de uso. En el caso de validar, que yo les mencionaba, validar usuario, me tiene que mostrar en la salida esperada, inicio de sesión y un listado de opciones del sistema. En cambio, si yo hago solamente una prueba unitaria sobre el método que valida el usuario, ¿qué me devuelve? ¿Existe o no existe? ¿True o false? Digamos, es lo mínimo. La prueba unitaria es la mínima unidad, la mínima prueba que se podría hacer, de algo bien puntual, como un grano de arena. Sí, perdón. profe, yo tengo una consulta. Y si fuera, por ejemplo, la clase pago y tenga de los métodos emitir pago, no sé, eh, y, y no sé, emitir comprobante, ¿solamente haríamos la prueba de integración con emitir pago? Claro, pero recuerde que en la salida esperada, ustedes ahí tienen que definir, seguramente en la descripción del caso de uso, en alguna parte, al final debe decir, bueno, al finalizar el pago, no sé, se cambia el estado de tal cosa, se emite un comprobante o se emite una factura. Eso tiene que tener en la salida esperada. Claro,
pero entonces solamente haríamos la prueba de integración con el método emitir pago nomás, en la prueba de integración. O sea, no haríamos con emitir comprobante. Sí, sí, así como explica su compañero, creo que las profes también se lo toman de esa forma, sí. Pero, o sea, obviamente lo que importa más es la salida, o sea, lo que ustedes definen como salida esperada, que haga todo lo que tendría que hacer ese caso de uso. Registrar, no sé, registrar el pago, cambiarle el estado y mostrarle un comprobante, no sé, algo de eso. Más allá de que ustedes no pusieron el método de emitir comprobante. Pero, o sea, es la verificación, recuerda, la integración es la verificación de que el caso de uso se cumpla. Chicos, ¿alguna otra consulta? La última. ¿Ya tiene usted el parcial para que...? No, mentira. Sí, ahí lo tengo, pero no sé cómo podemos arreglar. Broma. Gracias, profe. Nos estamos viendo mañana. Bueno, si no hay otra consulta, chicos, bueno, no está muy complicado el parcial, así que no se alarmen. Profe, yo tengo la última. Es sobre, yo tengo más que nada flojo con cómo cómo encontrar un caso de uso, y esto me recuerda mucho al que acabamos de ver en la clase pasada. Es del mismo enunciado que había encontrado de la automotor, de la concesionaria. Acá me dice que el usuario ingresa con contraseña, se valida, y después dice que con el fin de controlar el stock de la materia, que es utilizada para la elaboración de los productos. Para ello, el sistema realiza una comparación entre el stock actual y el stock faltante y muestra el resultado. Y acá dice, solo en el caso de que falte o se encuentre con valores inferiores, realiza el encargado del coordinador de mecánicos, confecciona un listado de materia prima faltante. ¿Ese sería un caso de uso? Bueno, ahí habría que ver todo el resto del contexto, pero ahí más o menos tenés un super caso de uso, y ahí tenés tendrías un validar usuario, el control del stock, y después tenés un extend, otro caso de uso. Que ese sería el último, ¿no? Un extend que sería en el caso que se... Sí. Justo tenía esa duda, que si el sistema realiza la comparación, o sea, para ellos es como que algo obligatorio, ese también es un caso de uso que no. No, podrías tomarlo como no, digamos, podrías hacerlo podrías obviar, digamos, ese caso de la comparación, si es algo automático, porque no claro. lo hace, o sea, no lo hace la persona, el actor. O sea, yo no lo hago. Claro, el sistema el que realiza esto. Exacto. Y no es tiempo del sistema, porque no es que realice esa comprobación cada 30 minutos o cada, no sé, 120 minutos. Perfecto. Ahí sí sería tiempo del sistema. En este caso, por ahí, cuando son comprobaciones así automáticas, no lo puedes incluir dentro del mismo caso de uso. Perfecto, bien, profe. Ahora sí, muchísimas gracias. Bien. Bueno, ahí como les decía, chicos, mañana el parcial no está muy complicado. Traten de llevar, creo que la profe le dijo, llevar su planilla para las pruebas, sin nada escrito. Y bueno, hay como recomendación tratar de no hacer explosiones de casos de uso. Cada verbo no es un caso de uso, cada verbo que identifiquen. Así que no está, digamos, muy complicado el enunciado, así que... Y, profe, para el parcial solamente nos centramos en lo que es el enunciado, no especulamos nada. Solamente, a ver, solamente lo que dice en el enunciado. Si en el enunciado dice que 1 más 1 es 3, ustedes lo toman así. No que para mí es 2. Lo toman así. Y si tienen dudas, importante, levantan la mano y preguntan,
porque a veces sucede que se quedan con la duda y un compañero pregunta a medio parcial y resulta que les saca la duda y tienen que volver a rehacer todo para atrás, así que si tienen, tómense, cuando reciban el parcial, tómense 10, 15 minutos, lean bien el parcial. Si tienen dudas acerca de alguna parte del enunciado, levantan la mano y preguntan. Una vez todo aclarado, y pueden continuar. Porque si no, van a tener ahí una mala interpretación que pueden acarrear en los distintos puntos. ¿Entendido? No se queden callados. Éxitos para mañana para todos. Espero que tengamos muchísimos aprobados. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Que estén bien. Dale, profe, chao. Chao, chao.